Ay, que hemos llegado al final de esta temporada de La vida mientras tanto mitos con esta historia de Hércules. Y hoy sí, Rosa Pardina, buenos días. Hola, buenos días. Hoy Pues sí, sí, y hoy sí nos pones el punto y final a la vida de Hércules. exactamente. Hoy, ya lo dice el título, es el último trabajo y la apoteosis final. Porque viendo que ningún reto conseguía acabar con Hércules, Euristeo lanzó su última carta enviándolo al mundo de los muertos para capturar a Cerbero, el perro de tres cabezas guardián del inframundo. Si bien esta monstruosa bestia ya había dejado pasar a Orfeo, conmovido por su música, y a Ulises, gracias a su astucia y al respeto de sus rituales, con Hércules las cosas iban a ser muy diferentes. Para entrar vivo en el reino de las sombras, el héroe tuvo primero que purificarse, iniciándose en los sagrados misterios de Eleusis. Solo entonces, guiado por los dioses Hermes y Atenea, descendió al inframundo. Dicen que Caronte, atemorizado por el imponente aspecto del héroe, lo condujo hacia el otro lado y que al verlo los espíritus huyeron. Todos menos Meleagro, al que Hércules apuntó enseguida con una flecha. No soy más que un fantasma, le dijo el príncipe de Calidón. No tienes que temer a los muertos. Y en aquella misma charla, Hércules le prometió casarse con su hermana Deianira, lo que os contaré un poco más tarde. Tras esta promesa, Hércules avanzó decidido para pedir al mismísimo Hades que le entregara a Cerbero. El dios de los muertos, divertido y desafiante ante la audacia de aquel hombre que pretendía llevarse a su perro, aceptó el trato con una sola condición: podría llevárselo si era capaz de domarlo, utilizando únicamente la fuerza de sus brazos sin emplear ninguna de sus armas. Conociendo la excepcional fuerza de Hércules, no es de extrañar que aceptara el reto sin siquiera pestañear. Se despojó de su pesado mazo, guardó sus flechas envenenadas y, protegido solo por la impenetrable piel del león de Nemea, buscó a la bestia. La encontró encadenada a las puertas del Aqueronte. Al ver cómo se acercaba aquel humano vestido de león, Cerbero agitó amenazante sus tres cabezas, al tiempo que levantaba su rabo cubierto de púas de serpiente para golpearlo. Pero el héroe lo agarró con sus poderosos brazos por el cuello del que salían sus tres cabezas, sin soltarlo. El perro luchó con saña, intentando morderlo, pero la presión de Hércules fue implacable hasta que la bestia se rindió y quedó completamente sumisa a sus pies. Con el temible guardián atado y amansado, Hércules lo sacó a la luz del día y lo arrastró hasta Micenas. Al ver aparecer al héroe en el palacio con el monstruo de tres cabezas, el cobarde Euristeo se metió corriendo en su tinaja de bronce, aterrorizado, y suplicó que lo devolviera de inmediato a las profundidades. El 12º y último trabajo había terminado. Hércules, por fin, era un hombre libre. Pero la libertad no significó el descanso para el héroe. Aunque ya no estaba encadenado a los caprichos de Euristeo, el destino de Hércules seguía ligado a la aventura. Durante los años siguientes, su vida continuó siendo un torbellino de viajes, batallas y nuevos desafíos que agrandaron aún más su leyenda por toda Grecia. Sin embargo, entre tanto eco de gloria, el héroe no había olvidado la promesa que le hizo a un fantasma en las profundidades del inframundo. Cumpliendo su palabra, Hércules se dirigió a Calidón en busca de la hermosa Deianira, la hermana de Meleagro. Pero el encuentro no iba a ser sencillo, ya que para ganarse su mano, el héroe tuvo que medir sus fuerzas con el dios fluvial Aqueloo. Este camaleónico dios podía aparecer como toro, como serpiente o como hombre con cabeza de toro. Pero la fuerza del hijo de Zeus volvió a prevalecer. Cuando fue serpiente, lo asió por el cuello para estrangularlo, como había hecho ya de niño. Cuando lo embistió como toro, él lo esquivó ágilmente y, asiéndolo por los cuernos, lo derribó con tanta fuerza que le partió el cuerno derecho. Este es el cuerno que las ninfas convertirían más tarde en la célebre cornucopia, o cuerno de la abundancia. Y se ganó por fin el derecho a casarse con Deianira. Tuvieron hijos y fueron una pareja enamorada, pero el constante temor de Deianira a ser abandonada por otra mujer acabó siendo el detonante de la catástrofe.
La tragedia se empezó a fraguar cuando, en un viaje que hacían juntos, tuvieron que cruzar un turbulento río y se encontraron con el centauro Neso, quien se ofreció a cruzar a Deianira a cambio de una pequeña retribución. Hércules pagó, lanzó su mazo y sus flechas envenenadas al otro lado del río y se sumergió en él. Neso aprovechó aquel momento para correr con Deianira en brazos, arrojarla a tierra e intentar violarla. Los gritos de la princesa alertaron al héroe, quien ya desde la otra orilla reaccionó con la rapidez del rayo. Tensó su arco y disparó una de sus flechas atravesando el corazón de Neso. Al arrancarse la flecha, el centauro, fingidamente arrepentido, susurró un secreto al oído de Deianira. Mezcla mi semen derramado en tierra con la sangre de mi herida, y si alguna vez notas que el amor de Hércules flaquea, impregna con ella una de sus túnicas. Será un filtro de amor infalible que lo unirá a ti para siempre. Deianira se apresuró a recoger los ingredientes en un tarro y lo guardó sin decirle a su esposo ni una palabra de aquel asunto. Pasaron los años y los peores temores de Deianira parecieron confirmarse cuando Hércules regresó de una de sus últimas campañas trayendo consigo a una bellísima prisionera con la que tenía una relación amorosa. El corazón de Deianira se llenó de tristeza y, ante el temor de ser abandonada, recordó el consejo de Neso y el tarro que tan cuidadosamente había guardado. Sacó la túnica más lujosa de su esposo, la empapó con lo que ella creía que era un filtro de amor y se la envió a Hércules justo cuando el héroe se disponía a realizar un gran sacrificio de agradecimiento a los dioses. Al recibir el regalo de su esposa, Hércules, agradecido, se vistió con la fastuosa túnica para iniciar el sacrificio a Zeus. Pero en cuanto el calor del fuego de los altares alcanzó el tejido, aquella poción, que en realidad era un poderoso veneno, se activó. La túnica se adhirió a su piel, devorando su carne y provocándole un dolor desgarrador. Desesperado, intentó arrancarse la prenda, pero la tela estaba tan pegada a su carne que se desprendía a jirones, dejando sus músculos y huesos a la vista. Se arrojó de cabeza a la corriente más próxima, pero el veneno le quemaba todavía más. Fue entonces cuando Hércules comprendió la profecía que el oráculo le había revelado tiempo atrás, que ningún ser vivo lograría jamás derrotarlo, sino que su fin llegaría a manos de un muerto, y su fin estaba llegando a manos del centauro que él mismo había matado. Loco de dolor, Hércules llamó a su hijo mayor y le pidió que se lo llevara a la cima de la montaña y allí lo quemara, sin lamentaciones. Al saberlo, Deianira, consumida por la culpa, se quitó la vida. Una vez en la cima, prepararon la pira y Hércules se tendió sobre ella, usando su inseparable piel de león como colchón y su mazo como almohada. Nadie se atrevía a prender el fuego, hasta que el joven Filoctetes, compadecido de su sufrimiento, aceptó acercar la antorcha. En agradecimiento, el héroe le legó su arco y sus flechas envenenadas, las mismas que años después serían decisivas en la guerra de Troya. Las llamas comenzaron a lamer el cuerpo de Hércules, consumiendo todo lo que en él había de mortal, pero lo que era divino, la chispa eterna de su padre Zeus, no podía arder. Dicen que, en ese instante, el cielo se abrió con un trueno formidable. Una densa nube descendió sobre la montaña y, ante los ojos atónitos de los presentes, una cuadriga conducida por Atenea y Hermes recogió el espíritu del héroe entre los relámpagos. Cuando todo hubo ardido, fueron a buscar los restos del héroe para enterrarlos dignamente, pero no hallaron nada. No había ni un solo hueso. Hércules había ascendido al Olimpo como un dios inmortal. Y allí, tras reconciliarse finalmente con Hera, se le concedió la mano de Hebe, la diosa de la eterna juventud. El mortal que había limpiado el mundo de monstruos, el mayor héroe de la antigua Grecia, había encontrado por fin su lugar entre los dioses. Y con esta apoteosis hemos llegado al final de la tercera temporada de La vida mientras tanto mitos.
Descansaremos en agosto, aunque en las plataformas seguiré publicando cápsulas mitológicas que nos mantendrán conectados a estas historias que el tiempo no ha logrado borrar. En septiembre volveremos renovados, dispuestos a seguir el rastro de uno de los troyanos de la Ilíada del que no hemos hablado en esta temporada. Se trata de Eneas, el héroe que nos llevará hasta la fundación de Roma. ¡Feliz verano!